¿Qué onda a todos? Bienvenidos una vez más a Primer y Punto. Hoy es 14 de enero, pero como siempre, hoy también es un excelente día para platicar de fútbol americano y de fantasy. Antes de que nos metamos a platicar de todo lo que es del fantasy esta semana, no olviden suscribirse en YouTube, en Spotify, en redes sociales. Ahí estamos siempre disponibles, siempre listos para conectar. Y aunque ya terminó la temporada, vamos a empezar a platicar. Bueno, vamos a seguir platicando en los playoffs y bueno, en la off-season vamos a estar platicando los drafts de jugadores novatos, entonces manténganse conectados. El día de hoy vamos a platicar de nuestros Fantasy Awards, sin antes pues mencionar un poco del Wildcard Weekend. Yo soy su host, Marco Antonio Teni, como siempre estoy acompañado de Abraham Frame de Pro Football Focus. Hola a Abraham, ¿cómo todos. viste el Wildcard Weekend? Creo que bastante decepcionante todos los partidos, excepto el penúltimo que nos dio el Sunday Night Washington con Tampa Bay. ¿Cómo viste los partidos? Es un tema ya parece de cada año, o sea, siempre estamos muy emocionados, primeras fin de semana de playoffs, y siento que recientemente hemos tenido este tipo de producto donde solo uno o dos partidos son entretenidos y cerrados. Desafortunadamente esta semana fue similar. Em, en papel había juegos muy buenos, los estuvimos tocando aquí la semana pasada. Desafortunadamente no fue así tanto ya en la práctica, pero sí, creo que me quedo con Jaden Daniels, gran debut de playoffs. Ganar de visita en playoffs como novato no es fácil y creo que la manera cómo lo hizo, viéndose tan tranquilo en el último cuarto, o sea, como si el momento no le pesara para nada cuando pues realmente no ha tenido muchos momentos similares a estos, a este nivel, ¿no? Del NFL. Pero sí, creo que también el partido de ayer entre Vikings y Rams quedó a deber un Uh, poquito. Decepcionante. Sam Y creo Darnold no se que encontró. Sam Darnold pierde todo, prácticamente todo su valor para, bueno, o sea, Sí, permanecer las en el últimas equipo de dos Minnesota. semanas le bajó al stock que tanto se subió durante el año, sin duda. Sí, pero, o sea, Minnesota era un equipo que había ganado 14 partidos y bueno, hacer un push con Estuvieron a Sam un Darnold. juego de descansar, o sea, Sí, estuvieron o a sea, una victoria de descansar. Es un fracaso que los hayan sacado en la primera ronda, sin duda. iba a ser inevitable que, o sea, que Sam Darnold estuviera en la conversación de que tiene que permanecer ahí. Ahora, pues creo que es muy fácil para los Vikings salirse por la tangente un poco. Creo que también del fin de semana dejan a deber un poco los Chargers con Mucho, el sí. partido histórico de Justin Herbert, 4 intercepciones. Cuatro. Cuando había lanzado creo que 5 en toda la temporada, había jugado muy bien toda la temporada y creo que aquí el culpable, si está de acuerdo con nosotros, producer Diego, es Greg Roman, el offensive coordinator de los Chargers. Y pues sí, la verdad, eh, algo que yo te estaba platicando justo antes de que nos conectáramos es que este producto, Wildcard Weekend, no va a mejorar. Y porque pues sí era un poco más reñido cuando no existía ese séptimo sembrado, pero el séptimo sembrado no ha añadido nada. Creo que ha ganado desde que se instauró solo 2 partidos en la historia. Entonces, pues bueno, ya sabemos cómo es la NFL, quiere más partidos, quiere más partidos porque pues bueno, los dólares siguen entrando. Y pues este es un producto que no va a mejorar a través de los años y si algo, si siguen metiendo equipos, va a empeorar, ¿no? ¿Alguna conclusión final que tengas sobre el fin de semana, Ivy, antes de que platiquemos de los premios? O sea, solo siento que es un poco el resultado de lo que nos venían presentando esta temporada, que era, pues hay dos equipos por conferencia y luego hay como un tercero y un cuarto que pueden competir y pues todo lo demás es como una disparidad enorme y creo que es lo que vimos en este primer fin de semana, ¿no? Broncos yendo a Buffalo, imposible, fue para Bo Nix. Los Packers yendo a Filadelfia, no se pudo con Jordan Love. Los Chargers no pudieron ir a Texans. Steelers una vez más no puede con los Ravens. Entonces sí siento que, eh, o sea, había buenos equipos. Sin duda hay equipos que merecían estar aquí, pero sí siento que vimos especialmente este primer fin de semana a esos equipos de arriba que vimos todo el año. eh, pues ganarlo fácil. Entonces, yo estoy contigo, también creo que el estar incrementando equipos, pues justo
nos produce tal vez un poquito de más emoción, hay más juegos, hay más de qué hablar, más de qué, etcétera, pero pues a la mera hora vas a tener este tipo de productos, ¿no? Donde equipos que no merecerían pasar están pues siendo exhibidos contra equipos mucho más formados y listos para el momento. Pero bueno, aún así estoy contento que hayan empezado ya los playoffs y pues mira, en papel estos juegos eran buenos, pero ahora sí, estos que vienen en fin de semana deberían de llenar la expectativa porque se vienen juegazos ahora sí. Sí, y ojo con las off-seasons de Green Bay y de Denver, siento que están ahí solo a un pasito de, como Sí. bueno, hacer como conexión con todos los Minnesota engranajes. también, ¿eh? Y recuerden conectarse el fin de semana que vamos a hacer la previa justo de los partidos que ya tenemos definidos. Muy emocionante el de domingo de Buffalo contra los Ravens. Pero Muy. bueno, vamos a platicar de los premios, los Fantasy Awards, de quiénes son para nosotros los jugadores más valiosos por posición. También tenemos ahí cuál es el juego que más nos llamó la atención en la temporada, mejor novato, quién es el jugador más consistente. Abraham, para empezar, vamos con el jugador más valioso de estos dos. ¿Quién es tu elección? Y cuéntanos por qué. Sí, solo rápido, siento que pues con las vacaciones y un poquito con el tiempo encima, como que acabó la temporada y no tuvimos pues un episodio formalmente donde despidiéramos la temporada de Fantasy. Y pues qué mejor manera que hacerlo ya acabando la temporada que nombrando unos cuantos jugadores, algunos premios, menciones honoríficas. Pero bueno, vamos a empezar. Mi MVP fue Jamar Chase. Creo que no tengo que indagar mucho aquí, fue el receptor número uno, tuvo partidos increíbles, de uno del cual ya tocaré yo un poco más adelante. Y lo más importante a mí que se me hace del valor de Jamar Chase es todo lo que se estuvo hablando antes de la temporada de que no había firmado su contrato y entonces ya cuando nos estábamos acercando al inicio de la temporada en muchos drafts, estabas viendo a Jamar Chase yéndose después del top 6, top 7 y pues claramente hay mucha gente arrepentida. Entonces, por eso Jamar Chase es mi MVP. Sí, con todo y que no carburó bien al principio Sí, se tardó como de 3 semanas. de la temporada por este conflicto de su contrato. Para mí mi MVP es Jahmyr Gibbs, más que nada porque fue bastante consistente a lo largo de toda la temporada, pero La verdad, sí. también cuando cae Montgomery es el momento en el cual tiene que step up, convertirse en el jugador que necesita su ofensiva y más que nada lo hace totalmente bien. Por ejemplo, está el caso de Joe Mixon, que también te lleva hasta los playoffs y justo cuando es el Y ahí momento te que agarra. tiene que demostrar por qué te llegó hasta allá, cayó por completo. Jahmyr Gibbs fue consistente a lo largo de las 3 semanas de los playoffs y bueno, creo que por No, experiencia fue propia, league winner, casi casi Jamar con la Chase te caída de llevó a ti a Montgomery. varios campeonatos, Jahmyr Gibbs me llevó a mí a un campeonato, entonces para nosotros Sí. estos dos jugadores son los más valiosos en esta temporada. Vámonos a platicar del quarterback más valioso. De estos dos, ¿cuál es tu elección? Y platícame por qué. Pues me quedo con los Bengals y este es otro quarterback que me dio ahí otro título de fantasy, pero creo que un poquito similar con lo de Jamar Chase. Creo que la gente se había olvidado un poco de quién es Joe Burrow por todo lo que pasó el año pasado, se lesiona en training camp y luego cuando empieza a carburar ya un mes dentro de la temporada lo operan de la muñeca y se pierde el resto del año. Y entonces como que se quedó un poquito ahí en el aire el quién era Joe Burrow y por qué lo estábamos drafteando tan temprano en años anteriores. Y este año, Anthony Richardson, CJ Stroud, Kyler Murray, hubo muchos quarterbacks que se estaban yendo sobre Joe Burrow y Joe Burrow tuvo una de las mejores temporadas para un quarterback en fantasy y por eso lo pongo en esta lista como mi quarterback favorito del año. Para mí no hay duda alguna, a pesar de que sí fue el mejor año de Josh Allen y tuvo ese partido impresionante, histórico no me acuerdo bien, creo que fueron 6 touchdowns. Uh-huh. De todos modos, yo me voy a quedar con Lamar Jackson. Para mí las estadísticas pues no mienten y bueno, cerran la temporada muy fuerte. No, increíble lo de Lamar. Se habló todo el tiempo si podía haber un MVP sin los Ravens Sin ganar ganando la la división. división. Sí, Bueno, la creo que hicieron. calla muchas bocas y bueno, también
un poco resaltar la situación que había en off-season, que ninguno de los equipos quiso hacer alguna oferta o algún acercamiento por Lamar Jackson. Me llama mucho la atención. Es el MVP de la liga para mí y creo que sin duda se va a llevar este premio. Y pues para mí es el mejor quarterback de fantasy porque tiene esa oferta de tanto por tierra, por aire No, y es bueno, increíble el año que explosividad tuvo. Sí. increíble totalmente. Para mí Lamar Jackson es el mejor quarterback. Para cambiar un poco la dinámica, voy directamente con mi elección. Yo escogí a Saquon Barkley como mejor corredor, un poco también por las circunstancias en las cuales destaca este año. Se va de agente libre, muchas dudas en el gremio del fantasy. Muchos analistas ya lo daban por muerto, como que ya había envejecido demasiado para algunos y decían, pues bueno, hay que contemplar una baja con Saquon Barkley. Llegó y nos cayó a todos la boca. Yo voy a platicar un poco más ahí en otro premio que tenemos de él, pero sí, sin duda, Saquon Barkley para mí es el mejor corredor. Con todo y el tush push de Sí, Jalen o Hurts, sea, pudo le haber quita como tenido, 8 touchdowns, o fácil. sea, pudo haber tenido una temporada monstruosa de no haber sido por esta jugada que se ha Y las ideado Nick yardas, o sea, Sirianni. pudo haber roto el récord de yardas y juega al final. O sea, pudo haber sido de por sí una Sí, gran temporada histórica, pero pudo haber sido de las más históricas. Gran y qué temporada. dura esa decisión de no ir por el récord, pero Sí, bueno, creo que es lo mejor por el equipo. A mí me hubiera gustado verlo por Saquon Barkley, creo que me a mí hubiera también. dado mucha felicidad, pero bueno, entendemos lo que implica el equipo y están ahí para ganar el Super Bowl, no para romper récords, entonces, pues bueno. Tú platícame un poco de tu elección para este premio. Sí, ya mencionamos el nombre de Jahmyr Gibbs y pues hay otros running backs que pude haber escogido en este momento, Josh Jacobs, Derrick Henry, creo que fueron running backs que estábamos agarrando justo ahí como en la segunda ronda que terminaron siendo bastante buenos. Josh Jacobs terminó con creo que 9 partidos seguidos anotando, pero y tú lo tocaste con Jahmyr Gibbs, esas últimas 3 semanas que tuvo desde que se cayó Montgomery, o sea, alguien que tuvo a Jahmyr Gibbs y llegó a playoffs, yo no conozco a gente que no haya ganado los campeonatos con Jahmyr Gibbs. O sea, claramente tuviste que haber ido contra Jaden Daniels y contra Brian Thomas Jr. en los playoffs para no estar ganando, porque Jahmyr Gibbs fue increíble. Y pues nada más, sabemos que Montgomery acaba de extender su contrato, pero te hace pensar, o sea, ¿qué sería Jahmyr Gibbs y Montgomery? O sea, sin duda sería el pick número uno en los drafts de fantasy, desde mi punto de vista. Sí, me sorprende que ahorita he estado viendo mock drafts un poco tempraneros del año que entra y siguen poniendo a Jahmyr Gibbs como entre el Al 8 y el final, ¿no? 12 Sí. de la Pues primera es que ronda. está Montgomery, ya lo hemos visto, sale. A mí, aún con Montgomery ha demostrado que es No, bastante sí, sólido y sí, increíble. consistente. Pero Montgomery hace que sea justo un pick después del 8 a un top 3. O sea, esa es la diferencia que hay aquí. Totalmente de acuerdo. Platícame de tu elección para mejor receptor de esta temporada del Fantasy, porque Puka Nakua rompió el rookie record en recepciones el año pasado, que ya rompió tanto como Brock Bowers como Malik Neighbors este año. Pero Puka Nakua, yo la verdad estaba un poquito nervioso de que fuera one time thing lo que vimos el año pasado, ¿no? Y yo la verdad fui muy cauteloso drafteando a Puka Nakua. De hecho, lo drafteé en una sola liga y en otra liga Dynasty donde ya lo tenía, pero la verdad yo no estaba tocando mucho a Puka Nakua porque tenía un poquito de nervios. ¿Qué tal si mucho tuvo que ver con que Cooper Kupp estaba lesionado el año pasado y demás? Y muchos reportajes saliendo de Training Camp era de que Cooper Kupp se veía como la opción número uno otra vez. Luego recordar que Puka Nakua estaba lesionado también con un hamstring y aparte se termina lesionando en la semana número uno y se pierde 8 semanas. Después regresa y si no me equivoco fue el número uno o el número dos points per game desde que regresó. Increíble conexión con Matthew Stafford. Tuvo unas semanas también increíbles que ganaron muchas semanas. Y por eso Puka Nakua se me hizo uno de los mejores receptores de fantasy este año. totalmente de acuerdo. Y bueno, obviamente sin obviar mencionar a Jamar Chase, que bueno, es el MVP Sí, para sí, no, ti y no, sin no duda queremos hablar del todo el es, tiempo. ajá, es la triple corona. Yo fui con Amon-Ra St. Brown, estaba entre Amon-Ra St. Brown y Justin Jefferson, Jefferson. pero creo que Justin Jefferson tuvo un periodo ahí donde no tuvo como ningún juego explosivo. Después sí llegaron varios bastantes buenos, pero creo que
El tema con Amon-Ra es que pues fue bastante confiable a lo largo de la temporada y La sí verdad, sí. tuvo partidos muy explosivos. Muy. Yo hice un move por él en un Dynasty y pues literal me catapultó de haber quedado en penúltimo lugar el año pasado al tercer lugar. Y creo que, o sea, fue ese movimiento específico que pues constantemente está generando, está dando alrededor de 30 puntos. Es muy confiable con Sí. todo y el surgimiento de Jamison Williams esta temporada que se convierte en la segunda opción sólida, bastante clara, pero un poco más a la expensa de La la porta. porta, ¿no? Sí. Entonces, creo que Amon Ra sigue siendo ese alpha stud en una ofensiva muy poderosa y pues me gustó mucho lo que hizo este año con el equipo de Detroit. Vámonos a la mejor a la cerrada. Bueno, yo pues me fui con George Kittle a la segura porque fue el mejor receptor en términos de, perdón, el mejor a la cerrada en términos de puntos esta temporada. Pero bueno, no te quiero quitar el privilegio de hablar de la gran estrella que fue Brock Bowers esta temporada. Platícanos, bueno, yo creo que la verdad, creo que sí es, o sea, el mejor ala cerrada de esta temporada por lo que vimos, lo que nos demostró con los Raiders. Cómo lo viste? Es que esto fue un juego de justo Kittle, Bowers y podemos meter aquí a Trey McBride. Lo único que le faltó a McBride eran los touchdowns. O sea, si a McBride le das. Tuvo un touchdown receiving en todo el año. Si tú le das mínimo unos 4, probablemente hubiera hecho aquí la lista. Pero lo que a mí más me impresiona de Brock Bowers es pues el equipo en el que estaba jugando. Tristemente, los Raiders fueron una terrible ofensiva. Estuvieron rotando entre Garner Minshew, Aiden O'Connell, Desmond Ridder estuvo lanzando algunas veces, estuvo empezando un partido también. Sus corredores eran Alexander Madison, Samir White, Amir Abdullah, Davante Adams se fue a la mitad de la temporada. O sea, esta organización no podría estar en la peor situación. Y aún así, Brock Bowers logró romper casi todo récord posible para un novato a la cerrada. Pues regreso a lo mismo un poco con el tema que he tocado con jugadores anteriores que he nombrado en los premios. Brock Bowers es un tight end que estabas agarrando en la ronda 10, 11, o sea, un tight end que tú estabas diciendo era tu segundo tight end probablemente, o un tight end que probablemente decías, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, y fue excelente, o sea, era un gran tight end, metía partidos de 30 puntos como si nada, era la opción número uno en su ofensiva, ya después Jacoby Myers le quitó un poquito de protagonismo, pero gran temporada de Brock Bowers, estoy muy emocionado que por fin los Raiders hayan pegado correctamente a un draft de primera ronda después de años de fracaso, pero pues Brock Bowers se ve muy bien y ojalá le podamos conseguir un buen coreback el próximo año porque pues creo que podría mejorar todavía más con un buen coordinador y un buen coreback. Va a ser interesante ver en qué ronda vamos a estar tomando a Brock Bowers el próximo año. Sorpresiva esa movida, ¿no? Que dejan ir al GM los Raiders después de haber tenido relativamente Sí, buenos le pegó un drafts, buen draft. Sí. a pesar de que no, bueno, pues sí, la organización como tal ha fallado pues en los últimos años. Platícame de tu pick para mejor novato este año y bueno, si han escuchado el podcast a lo largo de la temporada, no va a haber duda de quién es tu pick. Platícanos, ¿quién te hizo campeón este año? Ay, ese es Jaden Daniels, hermoso Jaden Daniels. Me gustaba mucho saliendo de LSU. La verdad me tocó, como muchos, como bueno, como los que nos escuchan saben, yo trabajo algunas cosas de colegial con Pro Football Focus. Me tocó cubrir a Jaden Daniels, creo que me tocó un partido y uno de práctica el año pasado. Y la verdad es de esos nombres que no se me olvidaban, o sea, decía, wow, se ve muy bien, se mueve bastante bien, y cuando lo vi ya en competencias fuertes, ¿no? Cuando los tazones importaban, cuando ya no era cualquier partido, la verdad, ahí es donde más te das cuenta, ahí es donde, por ejemplo, notabas a CJ Stroud, que dio un paso bastante grande, y creo que ahí es donde Jaden Daniels lo dio. Estaba un poquito confundido con qué pensar en Commanders, con Cliff Kingsbury, pero la verdad hizo un gran trabajo, fue ganando confianza, empezó a darse cuenta cómo controlar el juego, cuándo correr el balón, cuándo no, cuándo lanzar el balón afuera. Terry McLaurin, Zach Ertz, encontraba diferentes jugadores, Olamide y Zacchaeus en su momento, y lo más importante es que
esas 2 últimas semanas que tuvo, o sea, repito, si llegaste a pasar a la semifinal con Jaden Daniels, probablemente ganaste todo porque su actuación en semifinales con esos 5 touchdowns contra Filadelfia y luego ese Sunday night contra Michael Penix fue algo fuera de este mundo. Entonces, por esa razón, el mejor novato se lo doy a Jaden Daniels. Para mí, el mejor novato, y bueno, obviamente para no ir con el mismo pick, pero sí de la misma escuela, voy a ir con Brian Thomas Jr., el receptor de los Jacksonville Jaguars. Y bueno, creo que nos estamos yendo obviamente por premios de jugadores que pues estaban en nuestro equipo, pero yo sí, efectivamente, tuve muy buenos partidos gracias a Brian Thomas en las semifinales. Sí, yo Ahí también. también con ese Yo también. excelente partido que tuvo. Y bueno, lo interesante es que Brian Thomas Jr. mejora inclusive su producción con Mac Jones, ¿no? Sí, Después de que se lesiona McCorkle. Trevor Lawrence. Entonces, pues lo que demuestra es un stud in the making. Va a tener una carrera muy larga. Estuvo un poco entre Neighbors y Thomas. Neighbors fue muy consistente a lo largo de toda la temporada, pero con Neighbors, bueno, en sí yo no lo tenía en ningún lugar, me hubiera gustado tenerlo, pero sé que la gente lo empezaba con miedo. Y en cambio con Sí, Brian al Thomas, final ya daba miedo. ajá, o sea, yo me emocionaba con Brian Thomas, decía como, a ver, tiene buen matchup y va a tener un buen partido aquí. Creo que Brian Thomas hizo un esfuerzo sobrehumano esta temporada con muy buenos receptores enfrente, Xavier Worthy, Roma Dulce, Marvin Harrison. Logró destacar pues, de receptores todos estrellas. Entonces Sí. creo que sí es algo que me llama la atención. Para mí el comeback player este año fue Terry McLaurin. Siempre hubo expectativas bastante buenas sobre su potencial. Terry McLaurin salió de Ohio State, entonces también tiene muy buen pedigrí, pero no había sido ese alfa que tal vez esperaba. Y bueno, tardó un poco en carburar este año también, pero cuando encontró ritmo con Jaden Daniels se convirtió en uno de los mejores receptores en fantasy. Sí. Desafortunadamente no le voy a perdonar esa mala actuación la última semana que tuvo en la final. Me costó, pues bueno, ahí entre todos muchos factores, lesiones, Jalen Hurts, Chuba Howard, pues acabé perdiendo, pero sí, sin duda, Terry McLaurin dando 2 puntos fue uno de los factores importantes, pero no le quito mérito a lo que logró hacer Terry McLaurin esta temporada. Demostró que pues se puede volver en un activo muy importante para Fantasy el año que entra. Ahora, platícame tú de tu comeback player este año y por qué fue esta tu elección. Pues Jackson Smith en Jigba, creo que fue eh, yéndonos un poquito con esta, pues, poquito ronda de jugadores el año pasado, donde se va Smith en Jigba, Jordan Addison y Zay Flowers. Y pues la verdad, de los tres el año pasado, Zay Flowers fue el que tuvo mejores números. Y como que me costaba trabajo creerlo, porque Smith en Jigba había sido un prospecto del cual hablaban bastante bien, muchos O sea, receptores que habían estado en Garrett Ohio State. Wilson, Olave y Drake London, los tres decían, Smith and Jigba es mejor que nosotros. Sí, es el mejor Siempre, los receptor que hay en tres. Ohio State. Y a mí me costó trabajo ver eso en el campo durante su primer año y la verdad me asustó un poco el cual podría ser el futuro de Smith Jigba. E iniciando esta campaña también parecía que DK Metcalf tenía el trabajo, el rol asegurado. De repente veíamos a Tyler Lockett todavía ser un factor, pero poco a poco Smith Jigba fue implementándose en esta ofensiva con Ryan Grubb. Gino Smith empezó a darse cuenta que Smith Jigba hacía muy bien las cosas y fue cuando se lesiona DK Metcalf, donde Smith Jigba toma por completo la ofensiva y ya no volvió a soltar las riendas, cerró muy bien la temporada encontrando touchdowns. Si no me equivoco, creo que el último vez tuvo solo una vez menos de 15 puntos en PPR. Y pues fue un gran giro a lo que había comenzado el año pasado con Seattle. Entonces, Smith Jigba fue mi comeback player para este año y mención honorífica también a Jordan Addison, esos dos wide receivers que se fueron el año pasado en la primera ronda. Les tardó un año, pero parece que hay buen futuro para ellos. Sí, las vibes con Jordan Addison no eran nada buenas Nada, entrando este año. Yo también estaba pensando en Sam Darnold, pero pues acabó un poco también. mal
el año, pero Sí, pues, sí, comeback de qué, pues nunca fue muy bueno, que nunca fue digamos. nada. Marvin Harrison para mí es la mayor decepción este año, específicamente por el precio que pagó la gente. Yo afortunadamente no tuve ningún Marvin Harrison stock en alguno de mis equipos, pero para que veas el nivel, o sea, yo cambié a Marvin Harrison, esencialmente Marvin Harrison Jr., por Amon Ra antes de esta temporada. ¿Harías este cambio ahorita? Para nada. O sea, con No, yo Marvin prefiero Harrison, tener a Monroe. no, Marvin Harrison podrá tener una carrera buena en la NFL después, en unos años, pero digo, estas expectativas altísimas que teníamos de él, pues vimos en la primera temporada que no se iban a cumplir y difícilmente se van a cumplir con Kyler Murray, que también creo que Sí. entra ahí en la categoría de decepción esta temporada, porque pues en los partidos que tenía buen matchup quejó mucho a deber. Uno de mis picks de mención honorífica para mayor decepción era Tyreek Hill. Pues yo sí lo tuve ahí en el pick 3. Sí, yo también lo agarré. No dio como, por ejemplo, aunque Justin Jefferson tuviera un mal quarterback, daba, o Jamar Chase también daban, o sea, dejó mucho a deber. Platícame tú de tu pick de mayor decepción este año. Jalen Waddle lo agarré muchísimo. Creo que todos los Dolphins, menos Devon Achane perdón, ¿por qué se me olvidó el nombre del tight end? Jonu Smith. John Jonu Smith. Smith, perdón, John Smith. Claramente hubo momentos cuando no estaba Tua, donde era muy difícil confiar en esta ofensiva, pero Jalen Waddle, la verdad, nunca pudo ser de fiar. Tuvo una buena o dos buenas semanas en todo el año. Eh, Salió lesionado unas cuantas veces y desafortunadamente este sí fue un jugador que yo agarré en muchos equipos este año con muchas expectativas. Fue mi tercer ronda en muchos fantasy drafts este año. Mi teoría detrás de estos picks era la defensa en Miami es mala, van a tener que lanzar el balón, la defensa va a estar concentradísima en Tyreek Hill, Jalen Waddle va a ser un factor en la ofensiva y va a tener sus semanas, ¿no? Yo no contaba con que Devon Achane iba a ser un running back slash receptor, o sea, le lanzaron más a Achane durante todo el año que a Jalen Waddle, y Achane estaba siendo productivo. También John Smith, lo mencionábamos muchas veces en este podcast, que lo fueran a agarrar, ya después por un rato era un no-brain start, y Jalen Waddle nunca pudo despegar. Estábamos hablando de que Tua era uno de los mejores quarterbacks en fantasy como por un estrecho de 3 semanas. Tenía partidos de 4 touchdowns, 3 touchdowns. Nunca volteaba a ver a Jalen Waddle. Sí fue un año muy decepcionante para los wide receivers de Dolphins, como mencionaste, Tyreek Hill, pero creo que sí, Jalen Waddle, ese value de third round no regresó para nada. Platícame este premio que le vamos a poner certificado de consistencia de este jugador que podías nada más plug and play cada semana meterlo en tu alineación y sabías que te iba a dar puntos. ¿Con quién fuiste para este premio este año ya? Bijan Robinson, que también fue un candidato para Comeback Player. Yo sé que no tuvo un terrible año pasado, pero vamos a acordarnos de quién es Bijan Robinson. Era uno de los mejores prospectos en running back que habíamos visto en los últimos años. Llegó a una ofensiva de Atlanta con Arthur Smith, que se supone que iban a correr muy bien el balón. Veíamos demasiado a Tyler Algier. No tenían un coreback. Llega Kirk Cousins aún así no explota con esta ofensiva, pero Bijan Robinson fue uno de los jugadores más estables en todo fantasy. Recuerdo, creo que fueron las primeras semanas donde estábamos preocupados por Bijan Robinson, estábamos viendo mucho Tyler Algier, y es como si Bijan Robinson nos hubiera escuchado y dijo, ¿sabes qué? I got your back. No volvió a voltear para atrás. Solo quería sacar la estadística. Desde la semana 6, Bijan Robinson dio menos de 20 puntos en 2 semanas. Desde la semana 6 a la 18, con un bye de por medio, solo 2 veces no pasó los 20 puntos. Es nada más algo increíble que escuchar. Gran temporada de Bijan Robinson. Yo a quien quiero resaltar para este premio es a James Cook, el corredor de los Bills. Había mucha preocupación sobre la posibilidad de pues tener producción y bueno, tener touchdowns y ser efectivo con todos los acarreos que iba a tener Josh Allen, que ya sabíamos que iba a tener.
Y bueno, James Cook este año le dan los touchdowns, le dan los acarreos, inclusive tiene un gran partido de wildcard contra una defensiva de los Sí. Broncos que es buena contra la carrera. Y bueno, James Cook se convirtió para mí, un jugador de esos plug and play. También que cuando de repente cuando querían darle las anotaciones, podía meter 3 touchdowns en un Sí. partido y de todos modos fue bastante consistente a lo largo de toda la temporada. Para mí, pues fue una grata sorpresa que me llevé porque sí estaba un poco preocupado al principio del año con pues las expectativas que iba a haber. El premio del waiver wire del año, ese jugador que encontramos en la agencia libre, pues vámonos con obviamente experiencias propias. Yo agarré a Chava Howard en la semana 2 y te puedo decir con seguridad que me ayudó a sobrevivir después de la lesión de Saya Pacheco. Excelente partido que tiene Chava Howard después de unos partidos que no había estado tan bien en los Fantasy Playoffs. Decepciona un poco en la final porque se va a IR, digo, Sí, obviamente terrible. está lesionado. No Después de podemos uno de jugar. sus mejores juegos, aparte. Ajá, de hecho, yo estuve cerca de escoger ese partido como una de las mejores Ese fue un actuaciones juegazo. del año, en especial porque la esperanza casi ya estaba perdida y llega a tiempo extra y anota Y otros se como fue. 15 puntos Sí. con esa escapada de Chava Howard. Entonces, para mí fue el pick waiver wire del año. Platícame tú con quién fuiste. Bucky Irving, el mejor corredor de la NFL, si han estado. No, increíble trabajo que hizo Bucky Irving. Me ponía nervioso al principio empezarlo, ¿no? Porque tuvimos este partido donde no juega Rashad White y Bucky Irving le va muy bien, pero es Sean Tucker, el otro running back que explota como para 200 yardas y 3 touchdowns. Entonces como que de repente ya no sabías en quién confiar. Había un momento donde los 3 corredores de Tampa eran viables, pero Bucky Irving terminó el último mes siendo la opción número 1 sin ninguna duda, anotando muchos touchdowns, estaba recibiendo trabajo también en el ataque aéreo que parecía que ese era como establecido para Rashad White no matter what, pero Bucky Irving fue comiendo en ese trabajo y pues creo que fue uno de los mejores waiver wires del año sin duda porque, repito, en las últimas 8 semanas se convirtió en un must start en una ofensiva que le estaba yendo bastante bien. Gran temporada del novato y pues muy emocionado de ver qué viene ahora para Bucky Irving y esta ofensiva de Tampa Bay. Vámonos a las últimas 2 categorías ya para terminar el episodio del día de hoy. Vamos a la lesión más dolorosa de este año. Platícame, Abraham, con quién fuiste, que sí, sin duda fue bastante dolorosa y de todos modos logré ganar en el equipo que lo tenía, pero Yo pues también. un golpe fuerte, un golpe fuerte. Chris Godwin, de hecho, yo gané 3 ligas donde tenía Chris Godwin y Rashee Rice en el mismo equipo. Eran ligas donde yo quería llorar, ya sabes, porque yo decía, es que ve el equipo que tengo y ahora me estás quitando a Rashee Rice y Chris Godwin o sea, aún así vi el equipo que me quedó, pero lo que tenía, me dolió mucho Chris Godwin porque yo era uno de los jugadores que más estaba emocionado este año de que pudiera hacer un buen comeback. Después de haber regresado el año pasado de una lesión, no se vio al 100%. Este año llega Liam Cohen a Tampa Bay, saca el mejor año que ha tenido Baker Mayfield, esta ofensiva se ve increíble y Chris Godwin parecía que iba a tener una grandiosa temporada. Desafortunadamente se lesiona en ese Monday Night, No, tristemente aparte en una contra los lesión, Ravens. en una Al jugada final, que ya no al vale final. nada, ¿no? Sí, Ya sí, no sí, vale sí. nada esa jugada. Tristísimo, me acuerdo cuando vi el partido, cuando vi eso, casi se me quería salir el corazón. Me pesó muchísimo, pero Chris Godwin, lo hicimos por ti, logramos traer ese trofeo, pero sin duda esta fue una de las lesiones que más me dolió. Para mí la lesión más dolorosa este año fue la de Rashee Rice, ya la mencionaste tantito. Y Porque bueno, es aparte que fue creo su que sí, propio QB. sí, justo. O sea, Y le el tema es, interceptan y luego le rompe la rodilla a su propio receptor. no, y el tema es que Mahomes. algo que mencionaste tú también con Chris Godwin es en donde estábamos agarrando a Rashee Ajá, Rice. ajá. Y a Godwin, sí. Ajá, o sea, estaba cerca de séptima, octava ronda Uh-huh. con todo el tema de su inminente suspensión, que La bueno, pues nos suspensión. acabó dando este año. Se va a recorrer al año que entra y creo que va a ser de 4 partidos, pero una vez que nos dimos cuenta que bueno, esa suspensión no iba a pasar,
pues teníamos un receptor 1 que lo habíamos agarrado en la séptima ronda, había estado dando excelente en los partidos, y luego cuando se lesiona, mucha incertidumbre sobre su posible regreso, estamos ahí Sí, como un poco cierto, on the cierto. fence, 2 semanas de que tal vez puede llegar a regresar a jugar, todo para que acabe la saga en que pues obviamente no iba a regresar de una lesión muy dolorosa, y bueno, pues para mí fue una lesión que me afectó bastante en pues todo el balance de mi equipo, uno de mis equipos fuertes que llegó a la final, pero de todos modos fue un grato placer de haberlo tenido en las semanas que dio sus Sí, puntos. la verdad Vámonos a sí. la última categoría. Y bueno, pues tú ya habías mencionado sobre este partido. Platícanos un poco más a detalle sobre este juego individual. ¿Cuál fue tu mejor juego individual por un jugador este año? Semana 10, Thursday Night Football, los Bengals contra los Ravens. Estuvimos hypeando ese juego toda la semana por lo que habíamos visto en el primer juego entre ellos, que se había ido a overtime, falla la patada McPherson, después se escapa Derrick Henry, se acaba el partido. Este era muy importante para Bengals, Thursday Night Football, y Jamar Chase trajo el juego. Si vieron el partido, touchdown de 70 yardas, el touchdown al final para después con una conversión de 2 quisieron ganar el juego, pero esta fue una actuación nada más magnífica de Jamar Chase. Yo recuerdo estar viendo este juego y decir, qué bonito es tener a Jamar Chase porque no me tengo que preocupar absolutamente nada del domingo, porque con 55 puntos de mi wide receiver no creo que me vayan a alcanzar, y por eso fue la actuación más memorable que yo recuerdo esta temporada. Mención honorífica a esa actuación también de Josh Allen con los Bills. Yo la verdad Sí. no la vi porque estaba Contra en Rams, ¿no? Fue. en un festivalillo ahí de música así contra los Rams, pero voy a resaltar la actuación de Saquon Barkley la semana 6 contra los Rams. Dio 46.2 puntos, Sunday night. abrió el partido con una carrera de 70 yardas que se escapa para touchdown, y creo que eso marcó toda la temporada de Saquon Barkley. Sí. La explosividad de escaparse en carreras muy largas, empezando el partido, empezando con un bang, nos cayó la boca a todos los que ya lo dábamos un poco por muerto, y bueno, pues para mí ese partido me sorprendió y me cayó la boca por completo. Pero bueno, es todo por lo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y acompañarnos en todas las categorías que estuvimos platicando el día de hoy. La verdad estuvo bastante entretenido escoger estos jugadores, muchas Sí, ahí opciones. si ustedes tienen otras opciones individuales, las pueden comentar. Ahí les daremos una leidita, pero pues creo que mucho de lo que dijimos está también en concordia. Creo que no dijimos nada locado, ni se nos pasó decir a alguien muy obvio, siento yo, en alguna de las posiciones. Totalmente de acuerdo ahí. Menciones honoríficas a Derrick Henry y Josh Allen, que obviamente son studs del fantasy, pero pues bueno, este año no fueron, no fueron pues, para nosotros los No la mejores en hicieron aquí. algunas de estas categorías. Nos conectamos el fin de semana para hacer la previa de los partidos divisionales. Nos dio mucho gusto estar aquí, pero bueno, desafortunadamente es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Sí, Para no Primero nos y Punto, yo alargamos. soy Marco Antonio Tena y como siempre estoy aquí con Abraham Flem de Pro Football Focus. No olviden suscribirse en redes sociales, conéctense, comenten, ahí digan si tienen picks diferentes sobre estos premios. Vamos a estar al pendiente. Tal vez el año que entra hacemos dinámica de votación para ver, los nominamos a los jugadores y Ándale, que el público decida. Pero bueno, pues como siempre me dio mucho gusto estar platicando contigo de Fantasy el día de hoy, Abraham. igualmente. Para Primero y Punto, yo soy Marco Antonio Tena y estoy aquí con Abraham Frem. Nos conectamos el fin de semana para hacer la previa de los partidos. Nos Nos vemos. vemos.